Listo. Entonces, mire lo que sigue diciendo el texto bíblico. Dice en el verso 29, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron hicieron a Succoth-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamad hicieron a Sima, los Jabeos hicieron a Nihaz y a Tartat, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Dremelech y a Nemelech, dioses de Sefarbaín. Mire que aquí menciona que cada uno de estos grupos de personas que vinieron de otras ciudades y que hicieron familia con las mujeres israelitas, luego pusieron sus propios dioses y ahí da el nombre de los dioses. Entonces, no todos adoraban al Dios de Israel, sino que cada grupo adoraba a su propio Dios, Dios con D minúscula. Entonces, por eso es que el concepto que emite Justo González dice que se refiere al estudio tratado acerca de Dios o de los dioses con D minúscula, porque también hay que conocer pues esos dioses, ¿verdad? Y cuando uno investiga un poquito esos dioses, se va a dar cuenta que es una inclinación idolátrica pagana, inclinada al mundo de la oscuridad, porque esos nombres que aparecen allí con dioses con D minúscula son demonios terribles. Entonces allí usted si desea revíselo en su estudio ya personal, el nombre de cada uno de los dioses que aparecen allí. Son 5. Y se dice, hermanos amados, que cuando Jesús tiene la conversación con la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 4, y él le dice, 5 maridos has tenido. Se dice que esos 5 maridos hace referencia a los dioses idolátricos que tuvieron estas tribus del norte al dejarlo al Dios verdadero. Entonces hace como referencia a eso, a lo que dice acá. Y mire que cuando uno contextualiza, uno puede entender mejor esa conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Ella dice, él le dice, trae ahora a tu marido. Y le dice, no tengo marido. Él le dice, bien has dicho, no tienes marido porque el que está ahora no es tu marido, pero 5 maridos has tenido. ¿Por qué? Porque ahora ella iba a conocer el verdadero amor. El verdadero amor y la verdadera adoración era al Dios vivo y verdadero, que era Jesucristo que estaba ahí con ella. Entonces, ese es el trasfondo, ¿no? de, de, de ese texto. Mi hermano Milton, algo va a comentar. No, lo que pasa es que no, siempre me había preguntado por qué el hecho de que Jesús había ido a buscar a la samaritana, más que el simple hecho de llevar el mensaje a esa ciudad de Samaria, a la ciudad de Samaria, pero ¿dónde estaba? Y ahora escucho lo que usted menciona y hago clic en el sentido de que, o sea, es como que Jesús estaba tomando esta historia que está escrita cientos de años atrás, haciendo referencia a los 5 dioses por los cuales, porque incluso más adelante dice que a pesar de que ellos adoraban al Señor, ¿no? Dice en los versículos más adelante, ellos adoraban al Señor, el Dios de Israel, sin embargo también seguían adorando otros dioses, o sea, y ahora hago clic justamente con lo que usted menciona en el evento de Jesús y la samaritana, ¿no? Correcto. Interesante. Mira Sí, tú. así es. Entonces, mire cómo definiendo el concepto de teología nos lleva a analizar aquello, ¿no? Para tener una idea mucho más amplia, porque al momento de considerar esta información hay que también considerar la influencia cultural que tenían. Y pues las tribus del norte desaparecieron completamente en cultura, en prácticas de fe, porque se hicieron a otra fe y muchos la llaman las tribus perdidas de Israel, ¿no? Entonces, interesante también considerar eso al momento de analizar el concepto de teología, conocer a Dios o a dioses, como dice Justo González. Muy bien, en el mismo concepto, la RAE dice que desde la etimología, esta palabra teología proviene de 2 raíces.
teos, Dios, y logias o logos, estudio, oráculo, mensaje, conocimiento. Entonces, uniendo el concepto, es la ciencia que se encarga del estudio de las características de la divinidad. Esto es el concepto que emite la RAE. Pero a mí me gusta mucho más la definición, no de estudio, porque cuando se trata del Dios vivo y verdadero, nadie puede estudiar. A Dios nadie lo puede estudiar. A Dios se lo puede conocer. Entonces, si nos quedamos ya con ese criterio, teología sería no el estudio, sino el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios nadie puede estudiarlo y se dice que tampoco se pueden estudiar los sujetos. Se estudian son los objetos, pero no los sujetos. Y Dios no es objeto, Dios es sujeto. Entonces Dios no puede ser estudiado. Dios sí puede ser conocido. ¿Y por qué puede ser conocido? Porque Él tomó la iniciativa desde el principio de revelarse a su creación, a la humanidad. Lo poco o lo mucho que conocemos de Dios es porque Él decidió revelarlo, no porque nosotros lo hayamos estudiado. Entonces me gusta más ese concepto. Entonces para mí el concepto de teología es el conocimiento de Dios. Podemos decir entonces que teología significa estudio o conocimiento de Dios. Cuando dentro del ámbito teológico se habla, se dice que Dios se revela, se da a conocer. La teología, como decía hace un momento, es una ciencia, porque la ciencia no crea, sino que estudia o conoce lo creado. Dios no puede ser estudiado, puede ser conocido. Se lo puede conocer únicamente porque Él se reveló. Tomó la iniciativa y desde Génesis hasta Apocalipsis se lo puede conocer a Dios. La teología tiene ramas o tiene divisiones, ¿no? Pues muchos eruditos han organizado y sistematizado de varias maneras los materiales de la teología para facilitar su aprendizaje. Mencionaremos aquí algunos de los términos principales usados para designar las fases diversas de esta ciencia, que se la conoce como la ciencia de Dios o de las cosas divinas. Entonces veamos algunas de estas divisiones de la teología. Existe la teología natural. Y la teología natural es la que se encarga o la que trata de la existencia, los atributos y la voluntad de Dios, tal como se revelan los diferentes fenómenos de la naturaleza. El Salmo 19 implica allí la utilización de la teología natural, porque Dios se revela a través de la naturaleza. Dice este salmo, el Salmo 19, que un día emite palabra a otro día y otra noche a otra noche declara sabiduría. Entonces Dios se revela por medio de la naturaleza, teología natural. Está esta teología que es también súper interesante y hacíamos mención hace un momento de que se la estudia en el seminario incluso como una materia, exégesis bíblica. Pues esta es la teología exegética. La teología exegética consiste en el estudio cuidadoso y analítico de las escrituras, clasificado de acuerdo con las doctrinas. Comprende un extenso campo de investigación que incluye la época, el origen, el contenido y el carácter de los escritos sagrados, la integridad del texto original, la autenticidad de los diferentes libros y los principios de interpretación bíblica, exposición y aplicación. Pues dentro de lo que es la exégesis se aplica mucho la hermenéutica, el arte de interpretar, y la exégesis trata de extraer la información que está contenida en la palabra, cómo Dios se ha revelado, y que para eso pues necesita ayuda también de la hermenéutica bíblica. Entonces la teología exegética. Está también la teología histórica, y se dice que la teología histórica es la parte de la teología que trata con el desarrollo histórico de la doctrina. Consiste en dos divisiones principales. ¿Cuáles son esas dos divisiones principales que tiene la teología histórica? Número uno, el estudio del desarrollo progresivo de las doctrinas de la Biblia. Y número dos, el examen del desarrollo histórico de la doctrina en la iglesia desde la era apostólica. Es decir, cómo Dios se revela en el Antiguo Testamento y cómo Dios se revela en el Nuevo Testamento.
tomando en consideración que en el Antiguo Testamento está la participación de los patriarcas y en el Nuevo Testamento está la participación de los apóstoles, y que hay un complemento perfecto entre lo nuevo de lo antiguo, ¿verdad? Y es lo que hacen uso los escritores del Nuevo Testamento. Se subraya dentro de la teología histórica la importancia de la historia secular, bíblica y también la eclesiástica. Otra teología es la teología sistemática. Y pues como su nombre lo dice, la teología sistemática es la que se encarga de estudiar los grandes temas de la teología, como por ejemplo el pecado, la salvación, son temas grandes que existen dentro del campo teológico. Esta se encarga de que los materiales ofrecidos por la teología natural, exegética e histórica sean arreglados en forma lógica y metódica a fin de facilitar su comprensión y promover su aplicación práctica. Por medio de la presentación y arreglo sistemático, puede percibirse y apreciarse la conexión vital y simétrica de toda la verdad cristiana. La teología sistemática se subdivide comúnmente en ética, dogmática y también polémica. Existe otra teología, otra división de la teología, y es la teología práctica. En la teología práctica, lo que ya se va a hacer uso es en sí la práctica del llamado que Dios ha realizado. Esta teología también se la conoce como teología pastoral. Esta división de la teología tiene que ver con la aplicación práctica de los resultados de la investigación teológica. Se incluye en este estudio tópicos como la homilética, que trata la composición y presentación de los sermones. Pues necesariamente, si alguien tiene un llamado dentro del ámbito práctico, pastoral, necesariamente tiene que aplicar la homilética para poder transmitir una verdad revelada en la Escritura, de una forma ordenada. Entonces va a necesitar de la homilética, y ese es un campo de la teología práctica. También la catequista, que trata de enseñar, introducción de los novatos en su preparación para la membresía de la iglesia, y la liturgia, o sea, el estudio de las formas de adoración y devoción que ha tenido la iglesia a través del tiempo. Está la teología bíblica también, otra de las divisiones de la teología. La teología bíblica se le llama así porque es un estudio inductivo e histórico de las varias y progresivas etapas de la acción reveladora y salvadora de Dios, tal como la tenemos registrada en la Escritura. La teología bíblica muestra el carácter progresivo del contenido doctrinal de la Biblia, que es considerado paso a paso a lo largo de la historia de la salvación, por medio de la cual Dios se revela y salva. Trata puntos particulares de doctrina, tal como se muestran en cada uno de los libros de la Biblia. Por ejemplo, en la epístola a los romanos hay una aplicación doctrinal, ¿verdad? Porque es pura enseñanza. En la epístola a los hebreos hay también una aplicación exegética. Bueno, de eso trata la teología bíblica. Está esta otra teología que es súper interesante también poder conocerla, y es la teología católica romana. La teología católica romana, tradicionalmente, como la promulgó el Concilio de Trento, en Vaticano Concilios, en el año de 1545 hasta 1563, cuando se desarrolló este concilio, le dieron este nombre, ¿no? Porque toda la doctrina que participa la Iglesia Católica ha estado extraída o sacada a manera de conclusión de los diferentes concilios. Y la Iglesia Católica, a lo largo de su desarrollo histórico, ha tenido alrededor de 21 concilios, y allí es donde se ha establecido su norma de fe. La Iglesia romana venía insistiendo en que la revelación, dicen ellos, nos llegaba por medio de dos canales, la Biblia y la tradición. Y se impone dentro de esta teología la tradición, no precisamente la Biblia. ¿Por qué? Porque la enseñanza que se transmite parte del principal líder del catolicismo romano, que es el Papa, y él es el que emite las diferentes leyes del Vaticano que se ponen en vigencia para la iglesia. Y pues muchas veces son criterios personales, tradicionales y no precisamente bíblicos. Hay doctrinas que no tienen el mayor sustento bíblico, sino que incluso utilizaron textos deuterocanónicos para ampararse en ellos, como por ejemplo la doctrina del purgatorio, ¿verdad? Que no tiene un asentamiento bíblico, al menos en los libros inspirados,
para su sostenimiento. El acceso a ambas nos viene mediante el magisterio de la Iglesia Romana, que determina qué hemos de recibir y cómo hemos de interpretarlo. Está también esta teología que muchos la conocen como teología contemporánea y que aquí pues se la estudia en una de las materias en el seminario. Esta teología, conocida también como neortodoxia o contemporánea, bajo esta denominación hallamos a cierto número de autores que representan un amplio cuadro de posturas individuales. En general, la neortodoxa pretende superar las varias formas del liberalismo teológico al negar correctamente lo inadecuado y querer alcanzar a Dios partiendo desde el hombre. Y aquí hay posiciones, ¿verdad? Y movimientos que surgieron a partir de el establecimiento de esta teología, como por ejemplo está el racionalismo, está el moralismo, el empirismo, dentro de esta rama de la teología. Y por último, vamos a centrarnos ya en lo que nos compete a nosotros, la teología pentecostal. Y cuando hablamos de teología pentecostal, también he tomado aquí un concepto de Stalin Horton, y Stalin Horton, él expone su criterio. Para Horton, los pentecostales son una herencia en el ámbito de las experiencias. Se dice que la teología pentecostal está basada mucho más en la experiencia que tiene el creyente y que esa experiencia la respaldan con la escritura para elevarla allí a una posición teológica doctrinal. Horton dice entonces que la experiencia han sostenido fervientemente convicciones respecto a su fe, pues esa fe que es respaldada por la Biblia, como por ejemplo el hablar en lenguas, que son experiencias que se ha tenido, pero que también esa experiencia se la sostiene, se la soporta con lo que la Biblia enseña, y pues mucho más a partir del Nuevo Testamento, en este caso en Hechos capítulo 2. También dice Horton que hay un interés ampliamente extendido por el bautismo del Espíritu Santo y los dones que otorga el Espíritu Santo. Pues se dice que cuando dentro de esta teología pentecostal, cuando un creyente recibe a Cristo, viene el Espíritu Santo sobre ese creyente. Pero a medida que desarrolla una relación bastante íntima con Dios, busca esa llenura o ese bautismo del Espíritu Santo, la cual va a ser impartida, y que cuando eso ocurre, el Espíritu de Dios viene también a otorgar dones en la vida de ese creyente, y que esos dones van a ser muy útiles para el desarrollo del ministerio. Entonces, la experiencia, la escritura, el bautismo, el Espíritu Santo, los dones, que son agentes participativos dentro de la teología pentecostal. Y pues también el don de lenguas con idiomas diversos que se lo cataloga allí dentro de algunas esferas. Se dice que hay lenguas que habla la persona que experimenta el bautismo del Espíritu Santo, y que esas lenguas muchas veces son lenguas angelicales que nadie las puede entender, que hay lenguas también de otras naciones, otros países, que sin haber recibido un curso intensivo en cierto idioma, esa persona, cuando viene el Espíritu Santo, pudiera ser que habla en uno de esos idiomas y que es una obra sobrenatural, ¿verdad? Pero que asimismo también pudieran existir confusiones porque pudiera influir también o mal influir espíritus inmundos para poner lenguas que son lenguas diabólicas. Entonces, mire que se maneja también parte de estos conceptos dentro de la teología pentecostal en su definición. Entonces, para tomar ya un concepto definido, lo que es teología pentecostal, según lo que Stanley Horton dice, que la teología pentecostal sería una posición basada en experiencia, más la palabra, más el bautismo del Espíritu Santo, con evidencia de hablar en lenguas, y que es acompañado
por dones o charisma que el Espíritu Santo imparte para servir con mayor eficacia dentro del área que el Señor le ha llamado. De esa manera se estaría definiendo lo que es la teología pentecostal. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Amén, pastor. Inclusive se está observando que en este último tiempo está tomando mucho auge el tema del movimiento pentecostal, ¿no? Claro, hay un gran problema en el sentido de que en algún punto de la historia cristiana, la historia evangélica, se produce un cisma y ahí se abren esas dos corrientes, ¿no? que han generado pues a lo largo de los últimos tiempos diversos matices en términos de la adoración, en términos de la alabanza, pero lo que sí es cierto es que lo que está planteando usted, lo que está estableciendo es de que existe dentro de la iglesia dos grupos de cristianos. Los cristianos que tienen tenido una experiencia con el bautismo del Espíritu Santo, una evidencia de ese encuentro especial, y aquellos que no lo han tenido. Entonces, esas dos grupos de cristianos, a la larga, también la consecuencia o el efecto de eso es diferente, ¿no? Yo lo he podido percibir, porque el que no ha tenido una experiencia tiene un cristianismo, perdón la expresión que voy a usar, un cristianismo más light. Así es. ¿No? Como que es con menos compromiso, porque todavía no sé cuál sería la palabra, como que no ha descubierto ese impacto que debe entender que el cristiano a su vez es un instrumento en las manos de Dios, ¿no? O sea, no nos llamó para ser salvos y chévere, ya voy a la iglesia y excelente y sigo con mi vida. Pero aquellos que han entendido que hay un propósito y hay una razón, y en esa búsqueda, pues tienen esa experiencia que se manifiesta de muchas formas, definitivamente, se convierte en otro grupo de cristianos con una evidencia diferente que por efecto los lleva a vivir de una manera diferente que este otro grupo de cristianos. Es lo que yo puedo percibir, y en base también a lo que usted está definiendo como la teología pentecostal. Muy bien. Y se dice que está teniendo tanta influencia en los últimos años porque los grupos que mayormente han crecido son los que aplican la teología pentecostal dentro de los grupos reformados, ¿no? Los que han tenido un impacto de crecimiento extraordinario en muchos países del mundo, y mucho más en América Latina, en Sudamérica. Se dice que son los grupos pentecostales. Entonces, eso está como marcando una diferencia. Ahora, si lo aplicamos a la escritura, podemos poner un personaje que creo que sería un buen referente, y es el apóstol Pedro, porque aún caminando con Jesús 3 años y medio, al final del ministerio de Jesús, cuando él muere, Pedro le niega 3 veces, a tal punto que llega a dejar el ministerio porque él se va a su práctica de oficio que tenía antes, a la pesca. Pero Jesús lo va a buscar allá para restaurarle, según Juan capítulo 20 y Juan capítulo 21. Y ahora vemos a un Pedro diferente cuando viene el Espíritu en la fiesta de Pentecostés. Ese Pedro que había negado antes a Jesús, ahora está dispuesto a dar la vida por él. Es decir, que lo que Jesús mismo le dijo, que cuando él era joven se ceñía y se iba donde él quería, pero cuando fuera viejo otro lo ceñirá, ese efecto lo recibió a partir de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Fue un Pedro sin y un Pedro con, un Pedro antes y un Pedro después, porque tuvo un denuedo tan pero tan fuerte que incluso pudo enfrentarse a la misma comunidad judía en el Hechos capítulo 2, cuando critican todos los judíos que habían venido de diferentes partes, aduciendo que este grupo que estaba reunido allí estaba ebrio. Entonces él le demuestra con cultura, con palabra y con denuedo que no era así, y se gana en una sola prédica a 3,000 personas. Claro, que ahí, por ejemplo, para mí, ahí hay un hecho milagroso, porque uno con una voz normal no va a alcanzar en un lugar abierto a 3,000 personas. O sea, definitivamente ahí Dios tiene que haber hecho algo especial para que las palabras que estaba hablando Pedro, puedan escucharse en todos lados, porque
a duras penas cuando en un, no sé, intente hablar, por ejemplo, en un evento donde hay 3.000 personas. Claro. O sea, si no hay un micrófono o un parlante, Yes. Va a ser bien difícil. Pero para mí ahí hay un hecho milagroso. De alguna forma, ese mensaje llegó a los oyentes. Amén. Muy bien. Entonces, mire que habiendo introducido ya el tema, estamos viendo algunos eventos a considerar importantísimos que creo que nos aporta Sí, la materia, ¿no? En la teología pentecostal. totalmente. Ahí el único tema que tal vez vamos a discutir más adelante es el hecho de que también el movimiento pentecostal, practicado por, yo diría en lo personal, pastores que no están asociados a una organización o una estructura organizacional y que se dejan llevar por sus concepto personal de ejercer el liderazgo y comienzan a fundar iglesias individuales, ¿no? Entonces ahí ese es un gran riesgo que se produce para que tarde o temprano se pueda generar algún tema doctrinal. Para mí eso es un tema complicado. Sí, y creo que lo vamos a ver a la luz de 5 grupos que se dice que operan dentro de la iglesia de la teología pentecostal. Entonces, Ah, vamos a ver eso. 5. Sí, 5 grupos. Entonces, Ah, vamos a ver esos grupos y allí seguro vamos a sacar bastantes no, conclusiones. perfecto. Ok, listo. Vamos a terminar hasta ahí, hermanos. Quiero agradecerle muchísimo. Estamos sujetos a la energía y pues los que no estuvieron en directo vamos a tener la oportunidad de pasarle también el link para que ellos entren al YouTube y puedan ver la clase grabada. Así es, Muchísimas he gracias, tenido mi el hermano Milton. privilegio de tener una clase con usted prácticamente uno a uno. Amén. Entonces bendíganos, mi hermano Milton, en Bueno, oración. muchas gracias. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por este inmenso privilegio que hemos tenido de empezar este curso de teología pentecostal. En lo personal, creo que es una oportunidad para enriquecer estos conceptos importantes y claves dentro del liderazgo, de poder ejercer un pastorado, un liderazgo basado en tu palabra, en lo que realmente tu Espíritu Santo quiere que nosotros ejerzamos siguiendo a la luz de lo que tú nos has enseñado en la Escritura. Pedimos tu bendición por el pastor Wilter para que tú le des sabiduría e inteligencia y pueda transmitir, Señor, tus enseñanzas a través de estas sesiones. Oro por aquellos compañeros que pues no han podido estar aquí presentes, Señor. Permite que ellos puedan de alguna forma tener el tiempo, el espacio y también tener la oportunidad y la bendición de estar aquí juntos y poder compartir este tiempo. Señor, oramos también por el Ecuador, aprovechamos esta oportunidad. Señor, pedimos tu bendición por este país, por esta nación, Señor, de 17, 15 millones de personas. Muchos de ellos creemos en ti. Millones de personas tenemos esa fe de que tú tienes el control, de que tú eres un Dios grande y misericordioso. Señor, rogamos, Padre amado, para que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y derrames lluvias en las zonas de las hidroeléctricas, tanto en Paute como en el oriente, de tal forma, Señor, que ya empiezan a reducirse estos cortes de energía, Padre, porque el impacto económico, social e incluso religioso por los temas de nuestro servicio, liderazgo, se ven afectados. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que tú hagas ese milagro para que este país, para que mucha gente pueda dar gloria, honra y honor, Señor, de que tú eres el único que puede cambiar de esta sequía, Señor, a un tiempo de lluvia y de abundancia. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mis santos hermanos, mi hermano Milton. Un abrazo muy fuerte y un regocijo grande de poder reencontrarnos para aprender juntos los contenidos propuestos en esta materia. Amén. Dios me le bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Amén.